¿Sabes la diferencia entre yo soy feliz y yo estoy feliz? Descubrámoslo. Ser. De los dos, el verbo ser se utiliza para referirse a cosas. Eso es una manzana. También se usa con cualidades permanentes. Por ejemplo, Cro es pequeña y ella seguirá siendo pequeña mañana. Para presentaciones, hola, yo soy Cro. Y también para profesiones. Soy profesora de español. Su estructura gramatical es sujeto, verbo ser y complemento directo. Por ejemplo, esto es un libro, eso es una silla, aquello es un lápiz. Para frases más complicadas, sujeto, adverbio de frecuencia, como siempre, a veces, nunca. Por ejemplo, yo siempre hago los deberes de español, ¿verdad? ¿Verdad? Verbo ser, complemento directo, adverbio de cantidad y adjetivo. Él siempre es un perro muy bueno. Él y un perro se pueden quitar. Siempre es muy bueno. Estar. El verbo estar se utiliza para cualidades cambiantes. Hoy Cro está triste, mañana quizá feliz. Para lugares. El libro está encima de la silla. O también para indicar salud. Oli está enfermo. Su estructura gramatical es sujeto, verbo estar, lugar o adjetivo. La manzana está debajo de la mesa. O la tortilla de patatas está deliciosa. Su estructura gramatical compleja es sujeto, adverbio de frecuencia, verbo estar, adverbio de cantidad, adjetivo o lugar. Oli a veces está un poco cansado. Ponte a prueba. Escoge el verbo adecuado. Estoy. Estaba. Es. Son. ¡Felicidades! Has acabado la lección de hoy. Suscríbete para más vídeos y dale a like.